Hola a todos, hoy presento el texto "Hay 4 millones de nuevos pobres, yo tengo otros datos". La oposición ha sido mezquina no solo con el actual gobierno, sino con toda la ciudadanía. Han sido incapaces de generar propuestas y alternativas, por lo que se ha dedicado a descalificar y a desinformar. No pueden reconocer algún logro del actual gobierno, pues temen que en caso de hacerlo, evidenciarían aún más que carecen de proyecto. Una de las prioridades de la actual administración es la política social. De hecho, buena parte del erario se dirige a este rubro y, a diferencia de los sexenios anteriores, es bien evaluada por buena parte de la ciudadanía. Esto no solo es una cuestión de percepción, sino también de números. Los resultados de los gobiernos neoliberales en esta materia evidenciaron que era necesario un cambio radical. Por ejemplo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, con la Cruzada Nacional contra el Hambre se crearon más de 90 programas, se destinaron más de 70,000 millones de pesos y solo se logró mejorar las condiciones de vida de 5,000 personas. Un enorme gasto y nulos resultados. Si a esa baja eficiencia le sumamos la corrupción y el uso electoral de los programas focalizados, es claro que no pueden presentarse como una alternativa. Por eso, en la oposición se concentran todos sus esfuerzos en calificar que los actuales programas son un fracaso. Y repiten hasta el cansancio que López es culpable que haya 4 millones de nuevos pobres. Una verdad a medias es siempre una mentira completa. La última medición de pobreza multidimensional indicó que 3,8 millones habían caído en situación de pobreza, sobre todo por la disminución del ingreso familiar. Lo que no mencionan es que esa medición fue tomada durante el momento más grave de una pandemia que paralizó el mundo. Si no se considera el contexto atípico, se generan interpretaciones viciadas. Al iniciar la pandemia, todos los analistas coincidían en que era inevitable un impacto negativo. La cuestión era implementar medidas que permitieran disminuirlo. La CEPAL proyectó que la pandemia provocaría una caída del 9% del Producto Interno Bruto, lo que causaría un incremento de la pobreza de 7,6%, es decir, casi el triple de lo que creció. No deja de ser interesante que esa proyección se realizó con un modelo que tomó como referencia el impacto de la crisis financiera de una década antes, durante el gobierno de Felipe Calderón. Si la crisis se hubiera manejado de la misma forma a la anterior, no estaríamos hablando de 3,8 millones de personas, sino de casi 11 millones. Hay varios indicadores que nos muestran que se trató de la apuesta correcta. En menos de 2 años, la capacidad de consumo de las familias mexicanas rebasó los niveles anteriores a la pandemia. El incremento del salario es mucho mayor a la inflación. Se ha alcanzado una cifra récord de empleos formales. La recuperación que pronosticaban que tardaría más de 10 años se logró en menos de 2. Esos factores explican por qué la economía mexicana es evaluada como la sexta con mejor desempeño de la OCDE. La pobreza laboral se ha reducido 8% en los últimos 2 años, y aunque la pobreza multidimensional contempla más variables, esta tendencia nos hace anticipar que en la próxima medición el índice de pobreza multidimensional será igual o incluso mejor que antes de la pandemia. Sin embargo, esto no solo es una cuestión de cifras y de números, implica un grave problema político. La oposición, al hablar de un incremento de la pobreza sin considerar los efectos de la pandemia, intenta distorsionar la conversación pública. A través del miedo y la confusión, pretende desmovilizar a una ciudadanía que cada día está más politizada. Si no existe un mínimo de confianza entre los interlocutores, se cancela la posibilidad de diálogo y por tanto la democracia tiende a disolverse. En los próximos meses, Coneval actualizará esos datos. Todo indica que la falacia de los 4 millones de nuevos pobres ya no tendrá ningún asidero. Aún así, estamos seguros que la oposición insistirá en el mismo discurso. Lo realmente preocupante es que esa tendencia a desinformar representa un grave riesgo para la democracia, pues esta estrategia de desinformación es solo la antesala de las campañas de odio. Muchas gracias.